En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento en los informes sobre seres misteriosos que habitan en las profundidades del océano. Sirenas, esos seres mitológicos que la humanidad ha temido, admirado y buscado durante siglos, parecen estar saliendo del reino de la leyenda para entrar en el mundo real. Las historias sobre criaturas mitad humanas y mitad peces han recorrido el Internet como fuego, generando un sinfín de teorías y especulaciones. Sin embargo, lo que algunos consideran simples mitos podrían ser la clave para entender algo mucho más profundo y aterrador. Pero, ¿realmente existen las sirenas? ¿Podría ser que, tras años de rumores y leyendas, finalmente haya evidencia real de estas criaturas? Uno de los casos más recientes que ha acaparado la atención de los medios de comunicación es el de Kuryatam, una ciudad costera en Israel donde los avistamientos de sirenas comenzaron a ser reportados por los residentes hace varios años. En el centro de este fenómeno se encuentra el alcalde de la ciudad, Shmuel Siso, quien ha hablado públicamente sobre los extraños avistamientos en las aguas cercanas a su localidad. En una entrevista, el alcalde expresó su escepticismo inicial sobre las afirmaciones de los habitantes, quienes aseguraban haber visto a una criatura mitad humana, mitad pez, saltando fuera del agua al atardecer. Al principio, la mayoría de las personas pensaron que se trataba de una leyenda o una exageración local, pero lo que sucedió después desbordó los límites de lo que cualquiera podría imaginar. Shmuel Siso no solo fue testigo del creciente número de informes sobre avistamientos, sino que también se vio obligado a actuar ante la intensidad de estos testimonios. Lo más asombroso de todo fue la decisión del gobierno local, que, en un intento por obtener evidencia clara de estos avistamientos, ofreció una recompensa de $1 millón a cualquiera que pudiera capturar pruebas irrefutables de la existencia de la sirena. El alcalde comentó que, aunque aún no había visto una criatura como la que describían los testigos, la creciente cantidad de reportes era algo que no podían ignorar. Queremos pruebas al 100%. Queremos $1 millón, dijo Siso, dejando claro que las autoridades necesitaban una prueba tangible de lo que, hasta ese momento, muchos consideraban simplemente un mito. Este tipo de medidas, tan serias y oficiales, fue lo que provocó que medios de comunicación de todo el mundo se interesaran en el caso. Un equipo de filmación de NBC fue enviado a Kuryatam para investigar los avistamientos. Tras varias noches de vigilancia, la cámara logró captar algo extraño en las aguas cercanas a la costa. Una figura se elevó de las aguas, deslizándose sobre las olas como si fuera parte de la misma mar. La silueta, que fue capturada en video, se movía de forma inusual, saltando de manera que solo un ser con la agilidad de una sirena podría lograr. Cuando el video fue enviado al Ocean Research Center de Los Ángeles para su análisis, el director Michael Schatt declaró que no podía confirmar si la grabación era auténtica, pero tampoco podía descartarla como un montaje. Es un detalle crucial, porque a pesar de la falta de pruebas concluyentes, esta filmación se sumaba a las crecientes historias de testigos que, cada vez más, afirmaban haber visto algo más en el agua que simplemente delfines o peces. Mientras tanto, el fenómeno de las sirenas no se limitó a la pequeña localidad israelí. En distintas partes del mundo, especialmente en áreas costeras y marinas, los informes sobre avistamientos de sirenas comenzaron a multiplicarse a una velocidad alarmante. Los videos, en su mayoría grabados por pescadores o aventureros marinos, mostraban a estas criaturas en el agua, nadando con una gracia y velocidad que desafiaba toda explicación lógica. Algunos de estos videos mostraban figuras humanoides con características claramente animales, como colas de pez y ojos dorados brillando bajo la luz de la luna. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió cuando un grupo de pescadores, durante una noche en alta mar, comenzó a notar algo extraño alrededor de su barco. Lo que parecía ser un grupo de criaturas, con una figura humana en la parte superior de sus cuerpos y colas de pez en la parte inferior, comenzó a nadar cerca del barco, acercándose cada vez más. Los pescadores, inicialmente desconcertados, pronto se dieron cuenta de que lo que tenían frente a ellos no era algo conocido ni común. Las criaturas parecían tener una inteligencia casi humana, nadando de forma sincronizada alrededor del barco, como si estuvieran observando a los pescadores. En un momento dado, una de las figuras se acercó rápidamente a la cámara, lanzando un grito agudo que hizo que el camarógrafo tropezara hacia atrás, aterrorizado. La escena, grabada en video, dejó a los espectadores con una sensación de incomodidad que no se puede explicar fácilmente. La forma en que las criaturas se movían, la intensidad del encuentro y la manera en que la cámara captó detalles como los reflejos en el agua, las venas en sus rostros y el brillo metálico de su piel, todo parecía demasiado real para ser una simple farsa. Para muchos, el video fue un vistazo inquietante a algo mucho más grande y misterioso de lo que habíamos imaginado.
Algunos escépticos rápidamente intentaron atribuirlo a efectos especiales o inteligencia artificial generada por computadora, pero la mayoría de los detalles en el video no parecían ser producto de la manipulación digital. El sonido del agua, el reflejo de la luz en la superficie del mar y los movimientos naturales de las criaturas no encajaban con la idea de una creación virtual. Sin embargo, no todos los encuentros fueron tan cercanos como este. En otro caso, un buzo en las aguas profundas cerca de Filipinas grabó un encuentro con una criatura que parecía tener rasgos humanos. Durante una exploración en un arrecife de coral, el buzo se adentró en una cueva submarina, un lugar perfecto para que cualquier criatura oculta pudiera estar. Al iluminar la oscuridad con su linterna, algo captó su atención en el borde de su visión, una figura humana. El buzo, asombrado y en silencio, pensó que podría ser otra persona, tal vez un buzo que se había perdido. Pero al enfocar la luz directamente sobre la figura, se dio cuenta de que no era humana. Los ojos de la criatura estaban abiertos, su cabello flotaba alrededor de su rostro, y su piel reflejaba la luz de una manera que solo podía compararse con la de un pez. Lo más inquietante sucedió cuando la criatura, al percatarse de la presencia del buzo, levantó lentamente su cabeza, mirándolo fijamente. La tensión en el agua era palpable, y el buzo, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo, reaccionó en pánico. Con un golpe de su cola, la criatura desapareció en la oscuridad de la cueva, dejando al buzo atrás, temblando y tratando de procesar lo que acababa de presenciar. La grabación que realizó durante ese momento se convirtió en una de las más espeluznantes y realistas de todas las que se habían compartido hasta ese momento. Aunque algunos intentaron desacreditar el video, no se encontraron signos de manipulación, y los expertos en el campo de la biología marina confirmaron que las condiciones en las que fue filmado eran perfectamente reales, lo que le dio aún más credibilidad. Estos dos casos, el del alcalde de Curiatam y los pescadores rodeados por criaturas marinas, junto con el buzo en Filipinas, son solo algunos de los más impactantes dentro de una creciente ola de avistamientos de seres enigmáticos que parecen desafiar toda lógica. En cada uno de estos casos, las grabaciones y los testimonios apuntan a una sola conclusión: algo en las profundidades del océano está aguardando, esperando ser descubierto. Lo que está bajo la superficie del agua podría ser mucho más sorprendente y tal vez más aterrador de lo que jamás hubiéramos imaginado. El fenómeno de los avistamientos de seres misteriosos en las profundidades del océano no parece detenerse. Si bien algunos de los casos más impactantes han tenido lugar en el mar, hay otros que han surgido en ríos y cuerpos de agua más pequeños, lo que amplifica el desconcierto sobre la posible existencia de criaturas mitológicas como las sirenas. El caso de un hombre en Malasia es uno de los más desconcertantes, pues ocurrió en un entorno completamente diferente al de los vastos océanos, un río cercano a una zona residencial. Un hombre que caminaba cerca de un pequeño río, en una tranquila tarde, notó un movimiento extraño en el agua. Al principio, pensó que se trataba de un cocodrilo, una criatura común en esa región. Pero cuando se acercó y observó con más detenimiento, lo que vio lo dejó completamente paralizado. La figura que se deslizaba por la orilla del río no era un reptil, sino algo que, por un momento, le pareció imposible. Era una criatura que parecía tener una cabeza humana y un cuerpo que se movía como una cola de pez. Aunque la criatura mantenía una parte de su anatomía humana en la cabeza, la parte inferior de su cuerpo se extendía hacia el agua, con un movimiento fluido y natural, similar al de los peces. En el video que él mismo grabó con su teléfono móvil, la criatura se desliza por la orilla del río, su figura alargada moviéndose de manera tan silenciosa y suave que no hace más que aumentar la sensación de misterio. El hombre, visible y audiblemente aterrorizado, graba mientras sigue a la figura a una distancia prudente, sin atreverse a acercarse más. La criatura parecía estar completamente ajena a su presencia, moviéndose lentamente por la orilla antes de zambullirse en las aguas del río y desaparecer. A lo largo del video se pueden escuchar los susurros del hombre, sus palabras llenas de incredulidad. «No puede ser. ¿Qué es eso?», se escucha en la grabación, mientras la criatura, que no emite ningún sonido, desaparece en las aguas turbias del río. El hecho de que esta criatura tuviera características humanas, como la cabeza y las manos, pero un cuerpo completamente adaptado al agua, como la cola de un pez, fue lo que dejó completamente desconcertados a los testigos. Este avistamiento es particularmente inquietante porque se produjo en una zona tan cercana a una aldea,
lo que hace que la posibilidad de que estas criaturas puedan estar habitando cerca de la civilización sea aún más aterradora. Aunque algunos escépticos intentaron sugerir que lo que el hombre había filmado podría ser un animal aún no identificado o un juego de sombras, la fluidez y la forma en que la criatura se movía en el agua fueron detalles que no encajaban con ningún animal conocido en la región. Lo más inquietante de todo fue que el hombre, después de grabar el video, contó que la criatura se desvió de su camino para sumergirse en las aguas del río de una forma casi sobrenatural, sin el menor esfuerzo, como si el agua fuera su hogar natural. Esta desaparición repentina dejó una sensación de incomodidad profunda, como si la criatura hubiera estado esperando, quizás durante generaciones, el momento adecuado para revelar su presencia. La grabación del hombre rápidamente se viralizó en las redes sociales y miles de personas comenzaron a especular sobre el origen de la criatura y si realmente se trataba de una sirena o alguna especie desconocida de ser acuático. Este caso de Malasia es especialmente significativo porque, a diferencia de otros avistamientos que han ocurrido en el mar o en zonas más remotas, este tuvo lugar en un lugar accesible, cerca de la vida cotidiana de las personas. La criatura no apareció en una región desconocida o en un mar profundo, sino en un río cerca de una aldea, lo que deja abierta la posibilidad de que seres como este pudieran estar mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. En la vasta extensión de los océanos, las leyendas sobre seres misteriosos que habitan en sus profundidades han circulado durante siglos. Sin embargo, algunos de los casos más extraños y desconcertantes han surgido a lo largo de la historia reciente, no solo en las profundidades del mar, sino en lugares donde los humanos interactúan más directamente con el agua, como en ríos y cuerpos costeros. Uno de los avistamientos más notorios se registró en Canadá en 1967, cerca de la costa de Columbia Británica. Un grupo de pasajeros de un ferry que viajaba por la costa se encontró con una criatura que parecía sacada de un cuento antiguo. Según los informes, vieron a una mujer sentada en las rocas cerca de la orilla con una apariencia bastante peculiar. Su parte inferior del cuerpo era la de un delfín, mientras que la parte superior, la de una mujer humana. Los testigos afirmaron que la mujer estaba comiendo un pez con una actitud completamente tranquila, como si lo que estaba haciendo fuera lo más natural del mundo. Esta escena fue tan inusual que muchos de los pasajeros, inicialmente sorprendidos por lo que estaban viendo, no pudieron creer lo que sucedía ante sus ojos. La descripción de la criatura coincidía con las leyendas más antiguas sobre las sirenas, una mujer con una parte humana y otra parte animal. La imagen de esta criatura comiendo un pez, con una calma casi sobrenatural, fue capturada por varios testigos, aunque en ese momento no se sabía si se trataba de una ilusión o algo verdaderamente extraordinario. El incidente fue tan desconcertante que la noticia se propagó rápidamente, llegando incluso a los medios de comunicación locales. Un propietario de un acuario en la zona, creyendo que podría ser la oportunidad de capturar una sirena real, ofreció una recompensa de $25,000 a quien pudiera traer evidencia de la criatura. Sin embargo, lo que sucedió después dejó a todos aún más confundidos. Semanas después de este avistamiento, la mujer descrita por los testigos desapareció sin dejar rastro. Nadie la volvió a ver y, aunque las autoridades locales investigaron el incidente, nunca se encontró una explicación concreta sobre lo que realmente ocurrió. El avistamiento de la mujer con cuerpo de delfín se unió a las innumerables leyendas que hablan de seres mitad humanos, mitad peces, pero la falta de pruebas concluyentes dejó esta historia en el aire, alimentando más aún las especulaciones. Este no es el único caso extraño que ha ocurrido en las aguas cercanas a las costas. En Florida, en 1993, ocurrió un evento que desconcertó a un grupo de pescadores locales. Un día, mientras realizaban sus faenas en el mar, los pescadores descubrieron algo fuera de lo común en sus redes, un cuerpo que parecía ser una mezcla de humano y pez. La criatura estaba tendida sobre la cubierta del barco, con la parte superior de su cuerpo claramente humana, pero la parte inferior era completamente diferente. La criatura tenía una cola de pez, y su piel era de un tono grisáceo que, según los pescadores, parecía estar en un estado de descomposición. Al principio, los pescadores pensaron que habían capturado a una especie rara o incluso a un animal marino desconocido, pero la apariencia claramente humana de la parte superior del cuerpo los dejó desconcertados. Lo más extraño de este caso ocurrió cuando los pescadores decidieron asegurar el cuerpo dentro de una jaula en el barco para evitar que se descompusiera o fuera arrastrado por el mar.
Sin embargo, al amanecer, cuando llegaron al muelle y abrieron la jaula, el cuerpo había desaparecido sin dejar rastro. El olor metálico y el ligero rastro de sal en el aire fueron lo único que quedó como evidencia. La desaparición del cuerpo dejó a los pescadores completamente perplejos. Algunos comenzaron a especular que se trataba de una criatura sobrenatural, mientras que otros pensaron que podría ser el trabajo de alguna persona que había estado esperando para recuperar el cuerpo por algún motivo desconocido. Las autoridades locales investigaron el incidente, pero nunca encontraron pruebas que pudieran aclarar el misterio. A pesar de la falta de evidencia sólida, el caso de la desaparición del cuerpo de Florida se unió a la creciente lista de avistamientos y encuentros misteriosos con criaturas marinas que desafiaban toda explicación lógica. Lo que hace que estos casos sean aún más inquietantes es la presencia de historias similares en otros lugares del mundo. En Zimbabue, por ejemplo, durante la construcción de un embalse en los años 90, un grupo de trabajadores se encontró con algo que nunca esperaron ver. Varios de ellos informaron haber sido atacados por criaturas que describieron como seres mitad humanos, mitad peces. Al principio, los trabajadores pensaron que era solo una broma o una superstición local, pero lo que ocurrió a continuación hizo que cambiaran completamente de opinión. Según los testimonios, mientras trabajaban cerca del agua, fueron testigos de una figura humanoide que emergió del río. La criatura, con una parte inferior similar a la de un pez, se movía con una rapidez sorprendente y comenzó a atacar a los hombres, sujetándolos por las piernas y arrastrándolos hacia el agua. Los trabajadores, aterrados por lo que estaban viviendo, comenzaron a huir, pero algunos de ellos afirmaron haber sentido manos frías y pegajosas que los agarraban con fuerza. El pánico se apoderó del grupo y la mayoría abandonó sus puestos de trabajo, negándose a regresar al sitio. Este extraño ataque causó tanto miedo que el gobierno local se vio obligado a intervenir, y varios ingenieros extranjeros que habían sido contratados para continuar con el proyecto también se negaron a trabajar en la zona. Los relatos de los trabajadores fueron tan convincentes que se solicitaron investigaciones adicionales, aunque muchos no creyeron completamente en la historia. Algunos incluso sugirieron que los trabajadores habían sido víctimas de un malentendido o de alucinaciones causadas por el calor y la fatiga. Pero la persistencia de los testimonios y el miedo palpable de los involucrados dejaron en evidencia que algo muy extraño estaba sucediendo. Este tipo de incidentes, aunque aislados, plantea preguntas intrigantes sobre la posibilidad de que criaturas similares a las sirenas, o incluso otras especies marinas desconocidas, puedan estar más cerca de lo que imaginamos. ¿Es posible que seres como estos hayan estado observando a la humanidad desde las sombras del océano durante milenios, ocultos en las profundidades? O tal vez, como sugieren algunas teorías, estos seres están comenzando a emerger lentamente, revelando su presencia de forma gradual y desconcertante. Lo que es indiscutible es que, con cada nuevo avistamiento o encuentro, las fronteras entre la mitología y la realidad parecen desdibujarse cada vez más. ¿Estaremos verdaderamente al borde de descubrir una nueva especie? ¿O estamos siendo testigos de algo mucho más grande y misterioso que desafía nuestra comprensión del mundo natural? En muchos casos, estos avistamientos han sido descartados como fantasías, mitos o incluso alucinaciones causadas por la fatiga o el miedo. Sin embargo, algunos de estos relatos han perdurado a lo largo del tiempo, desafiando las explicaciones racionales y alimentando la creencia de que las sirenas no son solo criaturas de leyenda, sino seres reales, escondidos en las profundidades del mar. Entre estos relatos históricos, destaca el de los marineros en Escocia en 1857. En aquel entonces, dos marineros escoceses, John Williamson y John Cameron, se encontraban en un barco navegando por las aguas tranquilas de la costa escocesa. Era una tarde tranquila, el mar estaba calmado y el cielo despejado. Sin embargo, lo que ocurrió durante su navegación cambió para siempre su percepción del mundo natural. Según los testimonios de ambos hombres, mientras el barco navegaba cerca de una isla, ambos observaron una figura que emergía lentamente del agua. La figura parecía ser una mujer, pero con características inusuales. Tenía una cabeza y un torso humano, pero la parte inferior de su cuerpo era una cola de pez, similar a las descripciones clásicas de las sirenas. Los marineros, sorprendidos por lo que estaban viendo, permanecieron en silencio durante varios minutos, observando a la figura sin poder creer lo que sus ojos les mostraban. La mujer, o lo que ellos creían que era una mujer, los miraba fijamente mientras emergía parcialmente del agua
como si estuviera observando el barco y a sus tripulantes. La escena fue tan extraña que ambos hombres, aterrados y fascinados al mismo tiempo, no pudieron apartar la vista de la figura. A pesar de que la criatura no parecía amenazante, la apariencia de la mujer con la cola de pez les causó una sensación de desconcierto y miedo. Después de unos minutos, la figura comenzó a hundirse nuevamente en el agua, deslizándose hacia las profundidades, desapareciendo de la vista de los marineros con la misma gracia con la que había emergido. Los dos hombres, visiblemente sorprendidos, informaron del avistamiento al resto de la tripulación del barco, pero, como era de esperar, muchos de ellos descartaron el incidente como una simple alucinación o un truco de la luz del sol en el agua. No obstante, Williamson y Cameron se mantuvieron firmes en su relato, insistiendo en que lo que habían visto no podía ser explicado como un espejismo o un engaño. La historia rápidamente se difundió, y muchos comenzaron a burlarse de los marineros, sugiriendo que su avistamiento debía ser producto de la fatiga, la desesperación o el cansancio por la larga travesía. Sin embargo, para los dos hombres, el encuentro con la criatura no era solo una visión pasajera. Ambos marineros describieron la escena con detalles que coincidían en muchos aspectos. La mujer con la cola de pez, la mirada fija que les dirigió, y la forma en que se sumergió en el agua con una gracia inhumana. La historia fue publicada en varios periódicos locales, y aunque muchos la descartaron, el incidente dejó una marca imborrable en la memoria colectiva, añadiendo una capa más a las numerosas leyendas de sirenas que ya circulaban en la región. Es importante señalar que este no fue el único avistamiento de criaturas marinas en la región durante esa época. Si bien la historia de los marineros en Escocia es uno de los casos más conocidos a lo largo de los siglos, ha habido informes similares en otras partes del mundo. Algunos estudios sugieren que el folclore sobre sirenas podría estar basado en encuentros con criaturas marinas reales, como manatíes o focas, que, al ser vistas desde la distancia o en circunstancias particulares, podrían haber sido interpretadas erróneamente como sirenas por los marineros que ya estaban predispuestos a creer en tales leyendas. Sin embargo, los marineros de Escocia, como muchos otros en la historia, insistieron en que lo que vieron fue algo mucho más allá de un simple error de interpretación. Este caso histórico de los marineros escoceses resuena a lo largo del tiempo, no solo como una de las primeras instancias documentadas de avistamientos de sirenas, sino también como un recordatorio de cómo las leyendas y los mitos pueden estar basados en algo más tangible que la fantasía. A medida que la humanidad sigue explorando los océanos y descubriendo nuevas especies y fenómenos, la posibilidad de que existan criaturas marinas desconocidas sigue siendo un tema de debate e investigación. Tal vez, como sugieren algunos, lo que los marineros vieron en esa tranquila tarde de 1857 no fue una alucinación, sino un encuentro con una especie que, aún hoy, podría estar oculta en las profundidades del mar. Siguiendo con los casos más recientes, uno de los videos más desconcertantes sobre sirenas surgió en las redes sociales en el año 2016, cuando un video que mostraba a una mujer con la parte inferior de su cuerpo transformada en cola de pez fue subido a las plataformas de video por un usuario anónimo. El video fue grabado en una playa remota de África, en una zona costera poco conocida por turistas, y mostró a una figura que emergía del agua, deslizándose hacia la orilla. En el video, la figura, que parecía una mujer con la parte inferior de su cuerpo similar a la de un pez, caminaba lentamente por la playa, deslizándose con una fluidez que solo una criatura acuática podría lograr. Lo que hizo que este video fuera aún más intrigante fue que, tras su publicación en las redes sociales, rápidamente se viralizó, obteniendo millones de visualizaciones en poco tiempo. Las imágenes mostraban a la mujer caminando por la arena con una cola de pez que brillaba a la luz del sol, similar a la forma en que las sirenas han sido representadas en la mitología. Sin embargo, lo que ocurrió después de que el video se hizo viral dejó a muchos aún más confundidos. En cuestión de días, el video y la cuenta que lo subió desaparecieron misteriosamente de la plataforma. El video fue borrado sin explicación, y no se pudo rastrear a la persona que lo había subido, lo que aumentó aún más el misterio en torno a la grabación. Algunos de los que vieron el video creyeron que era un montaje o una creación digital, pero las imágenes eran tan realistas que muchos comenzaron a cuestionar si realmente estaba mostrando algo genuino. La figura en el video parecía moverse de manera natural, y los detalles del agua, la arena y el entorno parecían tan auténticos que varios expertos en efectos visuales y CGI afirmaron que, si bien era posible manipular imágenes,
esta grabación no parecía ser una creación digital. La desaparición repentina del video solo alimentó las teorías de conspiración sobre su autenticidad, ya que algunos sugirieron que las autoridades o algún grupo interesado en mantener en secreto la existencia de las sirenas podrían haber intervenido para eliminar la evidencia. El caso de este video viral de la sirena en África resalta un patrón común en muchos de los avistamientos de criaturas marinas en tiempos recientes. Las pruebas parecen desvanecerse rápidamente, lo que deja a los testigos y a quienes investigan los casos con más preguntas que respuestas. La desaparición del video, junto con la falta de información sobre su origen y la persona que lo subió, solo agrega un nivel de misterio y desconcierto a la narrativa. En un mundo donde la información se difunde rápidamente a través de Internet, el hecho de que algo tan impactante haya sido borrado en tan poco tiempo sugiere que aún hay mucho que desconocemos sobre lo que podría estar sucediendo en las costas remotas del mundo. Este video, junto con otros casos similares de avistamientos de sirenas y criaturas marinas, plantea la posibilidad de que, tal vez, las leyendas sobre sirenas y seres acuáticos no sean solo mitos creados por la imaginación humana, sino que podrían tener una base en la realidad. Las criaturas descritas en estos relatos, aunque en su mayoría invisibles y elusivas, podrían estar mucho más cerca de lo que pensamos, habitando las profundidades del océano o las aguas costeras, aguardando el momento adecuado para ser descubiertas. Y tal vez, como sugiere la historia de los marineros en Escocia y el video africano, estamos solo al borde de desvelar una verdad que ha estado oculta bajo las aguas durante siglos. Otro de los casos más impactantes y recientes ocurrió cerca del Gran Arrecife de Australia, en el año 2013. Un buzo que se encontraba explorando las profundidades de este ecosistema, famoso por su biodiversidad, grabó un video que ha dejado a muchos en estado de asombro. Mientras nadaba entre los corales y junto a un grupo de delfines, el buzo se sorprendió al encontrar una figura humana nadando con ellos. Lo más impresionante fue la fluidez con la que la figura se movía, deslizándose entre los delfines, como si fuera una criatura del mar. El video muestra a una figura humana con lo que parece ser una cola de pez. La criatura nada graciosamente junto a los delfines, moviéndose de manera natural en el agua. Aparece en el fondo marino rodeada de delfines, sin mostrar signos de incomodidad ante la presencia del buzo. La forma en que se desplaza con agilidad recuerda a las representaciones clásicas de sirenas, seres mitad humanos, mitad peces, perfectamente adaptados al entorno acuático. Lo que más ha desconcertado a expertos y al público es el comportamiento natural de la figura. Los delfines, conocidos por su inteligencia y sociabilidad, no muestran signos de agresividad, lo que refuerza la idea de que la criatura podría estar adaptada al mar. Los movimientos fluidos y la armoniosa interacción con los delfines han llevado a muchos a cuestionar si este video es real o un montaje elaborado. La calidad del video ha sido debatida. Por un lado, los detalles parecen auténticos, no hay signos claros de manipulación digital, y la criatura se mueve de manera natural con los efectos de luz y sombra que corresponden al agua. Sin embargo, los escépticos han señalado que, en un mundo donde la tecnología digital permite crear imágenes tan realistas, podría tratarse de una simulación perfectamente lograda. El buzo no se dio cuenta de la figura de inmediato, lo que ha hecho que algunos cuestionen la autenticidad del video. Sin embargo, otros argumentan que la captura de un fenómeno como este sería casi imposible de replicar sin los medios adecuados. Lo que hace que este caso sea tan intrigante es el entorno en el que fue filmado, el Gran Arrecife de Australia, hogar de miles de especies marinas. Esto plantea la pregunta: ¿es posible que en algún rincón de este vasto ecosistema haya criaturas como sirenas aún no descubiertas? A pesar de que muchos creen que las sirenas son solo un mito, este video ha reavivado la especulación sobre la existencia de estas criaturas. Los avistamientos de seres marinos humanoides, aunque raros, siguen siendo reportados, y este caso es uno de los más documentados. El video no solo ha traído la atención por la figura en el agua, sino también por el contexto en el que fue grabado. El Gran Arrecife es uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del planeta. Esto refuerza la idea de que, tal vez, bajo las aguas profundas y aún inexploradas, puedan habitar criaturas como las sirenas. Este caso es un ejemplo más de cómo las leyendas podrían tener una base real, y cómo el océano, con sus misterios, sigue siendo un vasto desconocido. Si este video y los misteriosos avistamientos te han fascinado, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias sorprendentes sobre el mar y más allá. Nos vemos en el próximo video.